Nosotros somos gente bendecida y de verdad que Dios nos puso en un mundo en donde Él espera que nosotros nos demos cuenta de todo lo que significa este mundo. A veces cuando nos ponemos a ver estos programas que muestran en la televisión, por ejemplo, que van mirando distintas o mostrando distintas partes del mundo, la flora, la fauna, uno empieza a darse cuenta definitivamente que este mundo es tan hermoso. La tierra, me refiero, la tierra donde Dios nos creó, es hermosa. Y a veces uno dice, me hubiese gustado ser un pájaro, ¿no es cierto? No sé si algunos tienen esa idea de poder volar por todos lados y poder mirar, pero sin dejar de ser hombre, un hombre pájaro, una cosa así, ¿no? Pero el tema es que no solamente hay belleza en la flora, en la fauna, en el mar, en los océanos, sino que hay mucha riqueza en la vida de los seres humanos. Por algo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y claro, la decisión de Adán y Eva en el huerto del Edén, esa nefasta decisión, provocó que toda la raza humana cayera. Cuando cayó Adán y Eva, caímos nosotros, pero nosotros no nacimos. Nosotros no fuimos gestados en el corazón de Dios caídos. Nuestro origen no es desde la caída. Nosotros estábamos en la mente y en el corazón de Dios antes de venir a esta tierra. ¡Qué lindo! Y Dios ideó de nosotros cosas maravillosas. Por eso nosotros somos portadores de muchas bendiciones. Y hoy día el tema de mi mensaje es precisamente eso, portadores de bendiciones. Y ustedes saben que somos bendecidos para bendecir a otros, pero nosotros no podemos dar lo que no tenemos. El tema es que tenemos y no damos. ¿Y por qué digo que tenemos y no damos? Porque tenemos, pero hay muchas de las cosas que tenemos que no estamos reconociendo que las tenemos, y ese es el tema. Por esa razón, nosotros necesitamos entrar en la ley del reconocimiento, reconocer lo que portamos. De eso se trata la palabra que hoy día comienzo a compartir con ustedes. Yo leí la historia de una joven pareja que llegó a estar obsesionada con la búsqueda de oro durante el gran brote del preciado metal a finales de 1800 en Europa. Ellos decidieron vender su granja y todo lo que tenían para ir tras la búsqueda del preciado metal. Fracasaron una y otra vez y terminaron en bancarrota. Luego de muchos años decidieron volver a los Estados Unidos y visitar su antigua granja. Sin embargo, cuando llegaron allí, no pudieron acercarse a la que fue su propiedad porque estaba rodeada de guardias de seguridad y equipos de vigilancia para protegerla. Resultó que debajo de esa casa estaba la segunda reserva de oro más grande en Norteamérica, ahora controlada por el gobierno. ¡Wow! Me impresionó cuando leí esta historia, pero claro, porque ellos no se dieron cuenta que toda su vida habían vivido sobre una mina de oro. Y te quiero decir que hay algo, es probable, y por qué este mensaje, porque la idea es que podamos abrir nuestros ojos, la idea es que podamos vivir expectantes de lo que hay dentro de nosotros, que Dios va a ir permitiendo que descubramos, pero también que nosotros podamos ver la riqueza que otras personas portan. De esa manera nosotros tenemos que entonces mirar a las personas hechas a imagen y semejanza de Dios como Dios las ve. Así que hay algo que tú puedes no estar percibiendo en tu vida hoy y puede ser que te esté costando muy caro. Fijémonos, los fariseos, por ejemplo, en la vida de Jesús, en el tiempo de Jesús, no se dieron cuenta de la divinidad de Jesús y eso les costó la eternidad. Jesús lloró por esto. Cuando nosotros miramos, ¿cierto? En Lucas, dice, en Lucas capítulo 19, verso 41 al 44, dice, cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella y dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Por eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas.
no dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Nosotros necesitamos en este tiempo reconocer. Jesús dice: Jerusalén, vas a vivir todo lo que vas a vivir porque no reconociste el tiempo de tu visitación. Paralelo a eso, nosotros tenemos que ser gente reconocedora de los tiempos que estamos viviendo. No solamente tenemos que poner nuestra mirada en la agenda siniestra y malvada que se está llevando a cabo hoy día. Tenemos que ver el paralelo de Dios, que la agenda de Dios no se ha detenido. Y esa agenda de Dios es la que nos permite poder ver y valorar, ¿cierto? Y disfrutar y recibir todo lo que los seres humanos contienen. Si bien es cierto, el ser humano que no conoce a Dios puede convertirse en un ser humano perverso, en un ser humano malvado, pero no todos los seres humanos pueden llegar a esa gran condición de degradación. Disculpen el contraste de las palabras, pero también podemos ver que la imagen de Dios está en cada uno de ellos. Por eso que derribar a un ser humano no sería lo mismo que derribar un árbol, no sería lo mismo que derribar a un animal, porque el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, y Dios espera que nosotros podamos entonces amar a nuestro prójimo, y Dios espera también que nosotros podamos reconocer las gracias que cada uno de ellos porta. Ahora, dentro del cuerpo de Cristo, ¿sabe? Ahí sí tiene que aplicarse en plenitud esto que vengo diciendo. Les dije que los fariseos no reconocieron, ¿cierto?, a Jesús y se perdieron la eternidad. Les dije que Jesús lloró por Jerusalén, porque Jerusalén no reconoció el tiempo de su visitación. La salvación estaba en el Mesías y ellos no recibieron al Mesías. Los ladrones en la cruz, el primero no reconoció a Jesús como el Hijo de Dios y lo maldijo y perdió la eternidad. El segundo reconoció al Mesías y rogando perdón lo recibió y encontró la vida eterna. David reconoció la unción en Saúl y esta fue la razón del por qué David en su momento no mató a Saúl, ¿cierto? Y posteriormente, por causa de ese reconocimiento de no tocar al ungido del Señor, David sabía que si Dios había puesto a Saúl, Dios lo iba a sacar a Saúl. Saúl fue un rey que se desvió, fue un rey que no quiso llevar nunca la gloria a Dios, y eso quedó demostrado porque se erigió un monumento, ¿no es cierto?, para él, pero también nunca hizo mucho para traer el arca que había sido quitada de Israel. Nunca quiso traer el arca, ¿cierto? Pero aún así, David, cuando Saúl lo perseguía, David no quiso matar a Saúl. ¿Por qué? Porque él reconocía lo que portaba Saúl y como consecuencia de ello, posteriormente David recibió el reino. Sin embargo, el rey Saúl se rehusó el reconocer la unción de Dios sobre Samuel y perdió el trono. Podemos ver también en la vida de Zaqueo en el tiempo de Jesús. ¿Se acuerdan? Era un cobrador de impuestos, pero él reconoció que Jesús era el Cristo y se abrió camino, se subió a un árbol y desde ahí empezó a observar, porque Zaqueo vivía una realidad de rechazo. Zaqueo era un hombre que tenía posesiones, pero era un judío que trabajaba para los romanos, levantándole o subiéndole los impuestos a su propio pueblo. Así que no era tan amado por los romanos, pero tampoco era tan amado por su propio pueblo. Zaqueo estaba solo, se sube a un árbol porque era pequeño de estatura para ver a Jesús. Simplemente ese acto de reconocer al Mesías, de ver, yo quiero verlo. Dice que Jesús se detuvo, le mencionó su propio nombre y definitivamente Jesús fue a su casa y transformó su vida para siempre. Mucho de lo que necesitas, mi querido, ya se encuentra en tu vida. Eso es lo que quiero decirte. Hay cosas que están en nosotros, ¿cierto?, que no las estamos viendo porque hemos permitido a ver como la letra de una canción que dice: no sé, no tengo, no puedo, no puedo, no sé, no tengo. Pareciera de que el tiempo antes de conocer al Señor, el diablo trabajó muchísimo para hacernos creer que éramos personas que no sabíamos y que nunca íbamos a saber, que no teníamos y que nunca íbamos a tener, y que no podíamos y nunca íbamos a poder.
Pero lo que no se esperaba el diablo es que nos íbamos a encontrar en algún momento con la vida, nos íbamos a encontrar con la gracia. La gracia iba a golpear a nuestra puerta, la gracia hecha carne en nuestro Señor Jesucristo, y a partir de ahí vamos a pasar de muerte a vida. Y la Biblia dice que cuando pasamos de muerte a vida todo cambia, porque Pablo dijo: de modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Antes no sabíamos, pero ahora la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, y continuamente entonces el espíritu de sabiduría y de revelación está trabajando en nosotros para hacernos saber. Antes no teníamos, pero hoy día podemos decir que Dios es maravillosamente bondadoso y generoso. Podemos decir que Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tú y yo podemos decir: joven fui, he envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Seguramente el enemigo pensó, cierto, que nosotros nos íbamos a pasar toda la vida pensando que no podíamos, pero el día en que Cristo vino a nuestras vidas, podemos decir como el apóstol Pablo: cualquiera sean las circunstancias, vamos a ir adelante, vamos a ir creyendo, tomado de la mano del Señor, porque todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece. Por esa razón, entonces, lo que tú necesitas es despertar y reconocer lo que hay dentro en tu corazón. Todo lo que no se reconoce no se puede manifestar. Si tú ignoras lo que tienes, entonces no lo puedes expresar, no lo puedes manifestar. Si tú ignoras que el día en que el Señor te recibió por la eternidad, entonces no vas a caminar con identidad, no vas a caminar con paz, no vas a caminar con seguridad. Pero el día en que te estableces en el Señor y que sabes y guardas las palabras que salieron de la boca de Jesús. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Ellas no van a perecer jamás. Nadie las va a arrebatar de la mano de mi... Dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Porque mi Padre es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos. Así que cuando estamos en Él y cuando creemos estas palabras, podemos acostarnos tranquilos, levantarnos tranquilos. Las emociones y los sentimientos pueden decir una cosa, pero nuestras convicciones en lo que Dios ha hecho por nosotros, en las promesas que Dios nos ha dado de su cuidado, entonces esas no se cuestionan, esas permanecen para siempre. Así que todo lo que tú no reconoces no lo puedes manifestar, no lo puedes celebrar. Y por eso entonces quizás lo primero que yo quisiera que nosotros aprendiéramos o reenfatizar de tener presente siempre es reconocer, ¿cierto? Aprender a reconocer la voz del Espíritu Santo. Yo creo que lo primero, nosotros en la medida que vamos avanzando, como nunca antes necesitamos tener voz de Dios, tener palabra de Dios, tener dirección de Dios para los tiempos que estamos viviendo. Entonces, aprender a reconocer la voz del Espíritu Santo. Nadie más habla como el Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo: yo me voy a ir, pero va a venir otro Consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo creó el universo por la palabra de su poder. Dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Así que nadie habla más que el Espíritu Santo. Él creó el universo por la palabra de su poder. El clamor de Jesús fue que la iglesia escuchara siempre al Espíritu Santo. Él dijo: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Cuando estaba hablando a las 7 iglesias del Asia Menor, ¿se acuerdan? Número 7, significado de plenitud. Jesús habla al Padre, el Padre habla al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos habla a nosotros en este tiempo.
Dice la Biblia que el Espíritu Santo intercede diariamente por nosotros. Romanos dice asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. ¡Qué maravilloso! Bendiciones. A ver, hay muchas bendiciones por reconocer la voz del Espíritu Santo. Escuche, el Espíritu Santo a menudo nos advierte de peligros eminentes. Escuché la historia de un varón que murió trágicamente y era cristiano. Y su esposa cuenta de que su marido, cuando se despierta en la mañana, dice: hija, tengo la impresión de que hoy día, tengo esa inquietud de que hoy día no debería de viajar. Pero viajó igual, se subió al avión y el avión se estrelló. Seguramente, dice el comentario, el Espíritu Santo estaba hablando de que no tomara esa decisión, pero es probable que las expectativas que la gente tenía de aquel predicador eran altas y él quería responder a esas expectativas. Necesitamos entonces oír la voz del Espíritu Santo e incluso en nuestro caminar, porque el Espíritu Santo a menudo nos advierte de peligros eminentes. El oír la voz del Espíritu Santo también puede desatar olas de favor y bendiciones. Fíjense, nosotros estábamos en una búsqueda años atrás como casa, como iglesia aquí en la ciudad de Arica, y en un departamento, en una casa, un día estábamos ministrando el corazón de Dios y Dios nos dio una visión. Nos mostró puertas y canales, 3 puertas y canales. Nos mostró la puerta de los lingotes de oro, que ustedes saben, ¿cierto? Un cuarto lleno con lingotes de oro. Un segundo cuarto, que se abrió una puerta, estaba llena de libros y pergaminos. El tercer cuarto, el cuarto estaba desocupado, pero luego se derriban las paredes y vemos campos llenos de trigo. Y entonces Dios nos dice, ¿cierto?, que cada una de esas puertas representa su provisión para nosotros. Primero, la puerta con lingotes de oro representa para nosotros la gracia, pero también la provisión, el sustento para la visión. Y desde ahí tuvimos que aprender principios de prosperidad financiera que hasta ahora no hemos parado de aprender y de enseñar. Nosotros decimos que somos una iglesia no que damos porque tenemos, sino que tenemos porque damos. Hoy día todo esto que estamos haciendo es darlo. La radio ya lleva 12 años dando y dando. Nosotros no hemos pedido una ofrenda a la gente de afuera, pero sí, el pueblo que Dios nos ha dado es un pueblo generoso que cree junto a nosotros. Todos creemos, y por eso que hemos entendido el mensaje de Dios, que hay quienes reparten y les es añadido más, pero hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Así que hemos decidido entrar por esa puerta. Estoy diciendo que el reconocer la voz del Espíritu entonces puede a menudo, ¿cierto?, puede traernos olas de favor y bendiciones. Entramos por la puerta de las finanzas, entramos por la puerta de la revelación, todavía seguimos dependiendo de Dios para que Dios nos vaya mostrando qué pasos dar para el avance y la multiplicación, para que ninguno se pierda, sino que todos se salven. Y hemos entrado por la puerta cuando éramos uno, ¿cierto? Teníamos 2 cultos, uno en Vicuña Maquena y una célula que yo tenía, pero empezamos a orar: Señor, permítenos crecer. Hoy día tenemos un montón de líderes que están abriendo sus casas, ¿cierto? Hoy día están abriendo sus salas por Zoom, por así decir, a fin de que nos vayamos multiplicando. Por eso, oír la voz del Espíritu Santo puede desatar olas de favor y bendiciones. La voz del Espíritu Santo también te va a conectar, oír la voz del Espíritu Santo te va a conectar con personas extraordinarias en tu vida. Fíjense, nosotros en esta búsqueda de querer relacionarnos con todo lo de Dios, en el pasado nos conectamos con profetas de oficio. Y en una de esas, uno de los profetas me da una profecía y me dice Dios que me va a ordenar a hacer un viaje y que en ese viaje me va a poner en contacto con un hombre de las comunicaciones. Así que terminada la conferencia, yo decidí hacer un viaje, y cuando iba en el viaje
iba camino a la capital, yo vivo en la ciudad de Arica, cuando iba camino a la capital, Santiago de Chile, alguien me llama por teléfono, un pastor, y me dice, me enteré que usted va a la capital, que usted va a Santiago, sí, y me dice, ¿por qué no va a ver a mi pastor? En ese momento su pastor era, y es todavía el pastor que tiene la red de radioemisoras más importantes, más grandes de Chile, de las iglesias cristianas. Así que yo dije, ¿crees tú que me puede recibir? Y me dice, yo voy a intentar. Después lo llama y me vuelve a llamar y me dice, sí, dice que te va a recibir el día martes, tiene una reunión que vayas a predicar a la sinagoga. Así que me acompañé con mi amigo Oscar Valenzuela y fuimos a la sinagoga y di la prédica. Terminada la prédica, el pastor nos invitó a comer y cuando estábamos comiendo me vino la palabra profética que Dios me había dado meses antes y ahí yo recién reparo y dice, te ordenaré hacer un viaje, te pondré cara a cara, te sentarás a la mesa con un hombre y hablarás cara a cara con un hombre de las comunicaciones. Y era precisamente el pastor Fernando a quien yo le hablé, ¿no es cierto?, de que nosotros queríamos comprar una radio. Más adelante, bueno, la historia es interesantemente hermosa, pero también larga, no la voy a contar ahora, pero a los meses después me llama y dice, te vendo una radio emisora. No teníamos un peso, pero teníamos el deseo y teníamos la visión y Dios nos sorprendió proveyéndonos, porque provisión es sustento para la visión. Dios no te va a dar sustento si no hay visión. Nosotros le dijimos, Señor, danos una radio, eso le habíamos dicho, porque nosotros no queremos decir algo, nosotros creemos que tenemos algo para decir y no hemos parado de hablar. Entonces, oír la voz del Espíritu Santo significará que te va a conectar con personas extraordinarias en tu vida que abrirán pasos para ti y te van a encaminar. La voz del Espíritu Santo también cuando la oyes, eso va a traer paz a tu corazón. En este tiempo, en medio de las tormentas, Dios trae paz. En este tiempo, en medio de las cosas más difíciles, hemos clamado a Dios y a veces se ha provocado toda una revuelta dentro de nosotros, pero Dios nos empieza a hablar y a decir, ten paz. Las señales están mostrando que estoy obrando, así que ten tranquilidad, ten paz. El obedecer la voz de Dios también va a desatar favor y bendiciones sobre tu vida. Dice aquí en Deuteronomio, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Maravilloso. El oír la voz de Dios hará de ti una persona que también tiene compasión por la gente. Juan puso su cabeza en el costado de Jesús. Inevitablemente percibió todo el amor de Jesús, del Emanuel, del Dios con nosotros, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan recibió por transferencia esa compasión por las personas, que ninguno se pierda, que todos se salven, que ninguno se pierda, que todos se salven. Todos los que se relacionaron con el Señor y escucharon su voz, escucharon en sus mandatos, no solamente vayan y prediquen, sino prediquen, pero es porque yo tengo compasión por la gente. Lo que movió a Jesús fue la compasión por la gente. Oír el corazón de Dios inevitablemente te llevará a querer hablarles del Evangelio de Jesucristo a las personas. Más aún te digo que el mayor amor que podemos manifestar a las personas es hablarles de Jesucristo. El más grande regalo que le puedes dar a alguien es hablarle de Jesucristo. Porque tú le puedes convidar cosas a alguien, pero si no le hablaste de Cristo, pudiendo haberlo hecho, y esa persona no tuvo de nadie más de quien oír, es probable que muera y vaya a la eternidad sin Dios. Pero el mayor regalo que le puedes dar a una persona, no solamente para que cuando muera vaya a la eternidad con Dios, sino que una vez que recibe a Cristo, la vida totalmente le cambia y ya no camina como esclavo, sino como libre. Ya no camina como alguien desheredado, sino que camina como hijo, camina siendo bendecido. Cuando oyes la voz de Dios, te vas a dar cuenta de los hombres que finalmente oyeron la voz de Dios. Algunos resistieron, pero finalmente oyeron, le dijeron todos, heme aquí, envíame a mí. Jonás
Fue perseguido insistentemente por Dios hasta que se rindió y fue a Nínive y predicó y se salvó toda esa ciudad. Ahí estaba Elías teniendo la experiencia sublime. El día en que murió el rey Usías vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Para que pudiese Isaías, el profeta Isaías, escuchar la voz del Señor, se le tuvo que morir un rey, el rey terrenal, el rey Usías. Él estaba ligado a ese rey, murió ese rey, pero ahora pudo escuchar al rey del universo diciéndole: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Así que, mis queridos, es interesante el hecho de entender esto, el reconocer la voz del Espíritu Santo. El reconocer trae recompensas. Eso es muy importante entenderlo. Viste que Israel, Jerusalén, perdió la bendición de Dios por no reconocer el tiempo de su visitación. Jesús lloró 2 veces. Jesús lloró por la muerte de Lázaro y lloró cuando Jerusalén no reconoció ese tiempo. El reconocimiento te trae recompensa. El reconocer trae recompensa. Por reconocer eres recompensado. Por ejemplo, María reconoció lo que Jesús portaba y se sentó a sus pies. Y Jesús dio el mayor elogio que haya dado hacia una mujer. Deje la buena obra me ha hecho. Yo les digo que donde quiera que se predique este evangelio, también se hablará de esta mujer. Sí, esta mujer que supo discriminar entre lo urgente y lo importante. Era urgente atender a Jesús, pero era más importante oírlo, reconocer su corazón, su voz. El reconocimiento, entonces, al reconocer o por reconocer, eres recompensada, eres recompensado. Mateo 14, 41 dice: el que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Quiere decir que el profeta porta bendición, pero no puede impartir la bendición si no haya gente que reconozca lo que él porta. El justo, que somos nosotros los justos, portamos bendición. Pero si hay gente que se mofa, que nos rechaza, obviamente nuestra paz no va a ir sobre ellos. Nosotros portamos paz en la reconciliación con el Señor. Dice: vayan, prediquen, hablen, golpeen puertas. Puede que haya una familia, ¿cierto?, que no lo reciba, pero si en esa casa hay un hijo de paz, la paz que está sobre ustedes reposará sobre él. Pero si no lo reciben, váyase a otro lugar, porque hay hijos de paz que están previamente siendo preparados por el Espíritu Santo para recibir lo que nosotros portamos. Mire, hay irrupciones de Dios en la historia y ha habido gente que se perdió la posibilidad de ser bendecidos. ¿Sabían ustedes que hubo gente que dijo que nunca hubo avivamiento en Inglaterra? Primera mitad del siglo XVIII en Inglaterra era reconocido como el avivamiento wesleyano en América, como el gran despertar ahí en Inglaterra. Entonces, y hubo gente que escribió que nunca hubo avivamiento en todo este movimiento de Juan Wesley, Carlos Wesley, y que en el tiempo, siglos después, tuvo relevancia en otros lugares de la tierra, ¿no? De hecho, el avivamiento metodista se ha ganado el lugar de un referente. Si nosotros quisiésemos saber de un avivamiento, cómo debería de serlo para traer reforma en las naciones, ahí tendríamos que mirar ese tipo de avivamiento. ¿Sabe, querido? Gente que rechaza ministerios de milagros no reciben sanidad porque no lo reconocen. No puedes ser bendecido por algo que tú rechazas. Hay 2 errores que tenemos que evitar. Primero, no reconocer lo que nosotros portamos. O sea, te lo digo así, 2 errores que debes evitar. El primero es no reconocer lo que tú portas, diciendo: no, yo no tengo, yo no sirvo, yo no puedo, yo no sé, no tengo, no sé, no tengo, no puedo, no sé, no tengo. Evita eso, porque lo que tú portas tienes que cuidarlo, porque está destinado a bendecir a otros. Lo que tú portas tienes que potenciarlo, tienes que liberarlo.
Lo que tú portas, ya sea un don, ya sea una capacidad, ya sea una posición, eso es para bendecir a los demás. Pensemos por favor en Amra y Jocabed, padre de Moisés. Ellos pidieron un milagro a Dios y Dios les dio un milagro. Ellos pidieron un milagro en medio de circunstancias muy difíciles. Había un decreto contra los hebreos. No podían hacer ningún niño, ¿cierto?, para los hebreos. Pero Amra y Jocabed se pusieron de acuerdo de tener un niño en medio de circunstancias difíciles. Y dice que ellos no temieron el decreto del rey porque vieron que el niño era hermoso. Y entonces Amra y Jocabed, ellos reconocieron lo que portaban en Moisés, portaban algo hermoso, reconocieron, ¿cierto? Y cuidaron eso que Dios les había dado. Ellos se atrevieron a tener un sueño en las peores circunstancias. El texto dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres durante 3 meses porque le vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Es interesante ver aquí que la fe preserva con vida todo aquello que considera hermoso. Lo que tú portas solo es cuidado y desarrollado cuando lo pones bajo el mando de Dios. Y eso es lo que hizo Amra y Jocabed con Moisés. Así que Dios te bendice para bendecir. Lo que tú portas se llama potencial, se llama bendición para bendecir a otros. Tú portas unción, tú portas dones, talentos, tú portas bendición, ¿cierto? Tú tienes una asignación y tu asignación siempre va a estar relacionada con bendecir a personas. No vas a bendecir a todas las personas, pero hay gente que está esperando por ti porque tú portas bendición. Por eso somos portadores de bendición. Dios nunca te va a enviar a hacer un trabajo sin darte las herramientas para hacerlo. Así que reconoce lo que portas, porque reconocer lo que portas es muy importante. Esaú, por ejemplo, mira lo que poseía Esaú. Esaú poseía la primogenitura. Pero él no la reconoció, no la validó, no la celebró, ¿cierto? No la valoró, menospreció la bendición de la primogenitura. Así que es probable que aquí yo esté hablando a Esaúes. Y yo tengo que decirte, tú portas bendición. Y tú no tienes que menospreciarla. Mira lo que hizo Esaú. Esaú dice, no me interesa. Él no reconoció el valor de ser un bendecido y sacrificó lo permanente en el altar de lo inmediato. La bendición es para bendecir a otros. Y Dios le dice a Abraham, mira, ¿te acuerdas cuando habla con Abraham? Le dice, Abraham, tú vas a ser bendición. Abraham era estéril. Abraham parecía que no había por dónde. Pero Dios le dice, tú no vas a heredar tu criado. Tú vas a tener un hijo y tú vas a ser bendición. Qué interesante. No reconocer lo que nosotros somos y para qué tenemos lo que tenemos, cierto, puede ser desastroso para nosotros y también para otros. Ahora, pero otra cosa, y que creo que es el corazón de lo que vengo diciendo, es que también muchas veces nos perdemos tanta riqueza en el cuerpo de Cristo porque no reconocemos lo que otros portan. Y el no reconocer lo que otros portan hará que te pierdas la bendición que ellos tienen para bendecirte. Por no reconocer lo que otro porta de Dios, puede que no seas recompensado. ¿Recompensado con qué? Con la bendición que ese otro porta. Mira, cuando sucedió el terremoto, nosotros recibimos un llamado de Estados Unidos que venía un profeta. Y yo de verdad no me interesé de recibirlo. Y entonces hoy día contamos que sí, que él dio la profecía desde acá. Pero si yo les cuento los pormenores para que él llegara acá, yo hasta el final no estaba interesado en que viniera. Y el mensaje era que traía un mensaje para el país. Y lo que quizás me ahuyentó o no me permitió valorarlo era el hecho de pensar que traía un mensaje de que venía un terremoto. Entonces dice, no, de eso yo no quiero una cosa así. Pero sabes, cuando lo fui a buscar al aeropuerto, ahí yo pude verlo a él y pude darme cuenta que estaba ante un profeta de Dios o ante un siervo de Dios.
y lamenté mucho no haber reconocido en totalidad como él debió haber sido reconocido la primera vez. Pero después ya todo cambió para mí, ¿no? ¿Sabe? Jesús reconoció, por ejemplo, que lo que Juan el Bautista portaba y fue bautizado por él. Dice, es necesario que se cumpla toda justicia. Juan decía, yo no te quiero bautizar, tú tienes que bautizarme a mí. Jesús dice, es necesario que se cumpla toda justicia. Cumple tu trabajo, Juan. Reconoció que Juan era un asignado por Dios para cumplir algo dentro del plan de Dios y Jesús reconoció eso. Jerusalén no reconoció lo que Jesús portaba y se pierde la eternidad. Ana y Simeón reconocieron lo que María y José portaban. María y José iban entrando al templo y ahí aparece Ana, la profetisa. Aparece Simeón, un viejito que ni siquiera era de la casta sacerdotal. Y ambos reconocen que están en pleno cumplimiento de algo que el Espíritu Santo había hablado a sus espíritus. Y ellos dicen, estamos ante el cumplimiento del aparecimiento del Mesías. Los sacerdotes no se dieron cuenta ni reconocieron, pero ellos sí se dieron cuenta. Simeón reconoció que parte del calendario de Dios estaba cumpliendo en su vida y entendió el cumplimiento de su asignación. El no reconocer lo que un hombre de Dios porta es perderse la bendición de lo que él porta. Por eso, cuando nosotros entendemos bien esto, vamos a ser respetuosos de las personas, de cualquier persona. Vamos a caminar en la ley de la honra. Vamos a honrar a las personas por lo que ellos son en Dios, por la riqueza que portan. El tema es que a veces nosotros calificamos, pero ¿qué sabes tú? Escuché de un director de una universidad en los comienzos, en los albores de las universidades en Estados Unidos. Era un cristiano, él era el rector general y él separaba la puerta de la entrada de la universidad y por cada jovencito que ingresaba o él saludaba, se sacaba el gorro y le hacía el ademán así como que se hacía a las altas personalidades. Le preguntaron por qué él hacía eso con todos los alumnos. Y él dijo, porque yo no sé si estoy saludando al próximo presidente de Estados Unidos. ¿Te das cuenta? Cada uno de nosotros es muy valioso. Ahora, mira, hay personas que son bendecidas y tienen una misión muy importante para tu vida. Y yo te quiero ayudar así en estos minutitos que me quedan. Lo que una persona bendecida por Dios porta, y ahí está tu bendición. Por ejemplo, reconocer la bendición que portan tus padres. Cuando un hijo o una hija no honra a sus papás por el amor que le tienen a sus hijos se la pueden aguantar. Esa no es la más grande tristeza. La más grande tristeza es lo que se está perdiendo el hija o la hija por deshonrar. Mira qué interesante. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué hay chicos que están muriendo, hijos que están muriendo jóvenes, que mueren antes que sus padres por un asunto de deshonra? Hay una promesa, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra y tus días sean de larga vida. Tus padres portan bendición de larga vida y que te va a ir bien a ti cuando tú los honras. Pero honrar, ¿cierto? Como yo he dicho, no es te honro, te honro, te honro, te honro, te honro, te honro. Honrar es hablar bien, es hacer sentir bien a tus padres, es darle lugares importantes a ellos, es reconocer cuando tengas. Hazlo con ellos. No estés esperando el día de la muerte para después pasarte todo el resto de tu vida yendo al cementerio a dejar flores que se la comen las hormigas. Es ahora el tiempo en donde tienes que tratarlos bien a ellos, honrarlos, considerarlos, aun cuando hayan sido eso. Ahora, honra también a tus pastores. Sabes que es muy importante, tus pastores portan bendición. No estoy hablando de que préndeles velita, estoy hablando que valores lo que ellos hacen también por ti. Honra a tus discipuladores, tus discipuladoras. Honra a los intercesores, a las intercesoras. Honra a aquellos que llevan Mira, no te estoy diciendo honra a los antiguos, porque hay antiguos que no han liberado lo que portan en servicio de las próximas generaciones.
Entonces yo estoy hablando de que honra a aquellos que han portado y que portan bendición y que por lo mucho que saben, Dios les demanda más, pero ellos se brindan a los demás en servicio, en abrir camino, en generar condiciones. Si tú tienes como mi edad, ya no es tiempo de andarte buscando un nombre. Es tiempo de ponerte a servir a las próximas generaciones con todo lo que portas. Una palabra, un consejo, una oración, un dale, vamos muchacho, vamos chiquilla. Eso ya es algo importante para las próximas generaciones. Hay un tiempo de ser espada, ir a la guerra, pero hay otro tiempo de ser lámpara para inspirar a aquellos que van a la guerra. David era un matador de gigantes. Un día estaba peleando con un gigante y el gigante casi lo mata. Vino uno de sus generales y lo defiende. Así que se juntan los soldados en Israel, los generales, y dicen, desde ahora en adelante David ya no va a ir más a la guerra. No vaya a hacer cosa que sea apagada la lámpara de Jehová. Eso quiere decir que hay tiempos de ir a la guerra y tiempos de inspirar a los que van a la guerra. Y también se hace la guerra inspirando, también se hace la guerra siendo un facilitador, también se hace la guerra aportando con recursos para que la obra de Dios avance. Todo esto que usted está viendo acá, perdón, pero no lo estamos haciendo los viejos, pero sí lo estamos haciendo los viejos. La sabiduría, la fuerza la están poniendo los jóvenes, pero la sabiduría y esto lo estamos poniendo nosotros. Y eso es maravilloso, ¿no? Reconocer, ¿cierto?, los tiempos y lo que portamos en esos tiempos. A veces, mis queridos, la envoltura no puede ser la mejor, ¿no? Pero fíjate que la zarza ardía, pero no se consumía. Era común que las zarzas ardieran en Israel, pero allí había una bendición. No era simplemente que se pareciera esta zarza a la otra en común, sino que esta zarza tenía un fuego que ardía y no se consumía. Por eso en esta hora voy a orar para que nuestros ojos sean abiertos, para que seamos personas llenas de amor hacia los demás, hacia nuestros hermanos jóvenes, viejos, a los jovencitos. Cada uno viene con una tremenda bendición cuando nosotros presentamos a los niños, ¿cierto? No solamente hacemos, oh Señor, hace un rito, sino aquí, oye, ¿qué tengo en mis manos? ¿Qué irá a hacer esto? ¿No? Y es increíble, cada bebé es un tremendo desafío. ¿Qué potencial, qué misión Dios le habrá encomendado a él o a ella? Tengo la dicha de haber presentado a muchos chiquitos que hoy día ahí están sirviendo en la iglesia, pero también tengo la tristeza de haber presentado a otros que van por mal camino. Sin embargo, sigo creyendo que esa presentación y esa bendición otorgada tarde o temprano le va a alcanzar antes que esa persona se muera. Así que nuestros ojos sean abiertos, ¿cierto? Hoy día como el criado de Eliseo que oró para que fueran abiertos los ojos y el criado dijo, wow, aun cuando hay un ejército alrededor de nosotros, más son los que tenemos, los que están con nosotros que los que están con ellos. Que Dios te permita entonces caminar en la ley del reconocimiento porque eres un portador de bendición. Vamos a orar. Padre, gracias porque este tiempo es un tiempo de ir reconociendo, Señor, nuestros llamados, nuestros ministerios, ir reconociendo las gracias, ir reconociendo lo importante que son cada uno de los componentes del cuerpo de Cristo. Bendecimos a cada uno, Señor, que tiene un llamado, que tiene una gracia, que tiene una asignación. Padre, te damos gracias también por el país donde tú nos has puesto. Te agradecemos porque este país puede ser distinto con la gestión, con el trabajo, con el impulso, con el fuego de la iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, hoy día nosotros declaramos que tú nos has hecho portadores de bendición. Donde quiera que vayamos, así nos vamos a ver y así nos vamos a considerar. En el glorioso y maravilloso nombre de Jesús oramos, Padre. Padre, también oro en esta hora porque vengan milagros de sanidad. En el nombre de Jesús, recibe milagros de sanidad. En el nombre de Jesús, reprendo todo temor, reprendo cánceres en el nombre de Jesús, reprendo todos los efectos del COVID en el nombre de Jesús. Señor, ven con tu poder, trayendo sanidad, trayendo fortaleza, Señor, y libertad en el nombre glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Gracias, 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 gracias. Si nunca entregaste tu vida a Cristo, hoy día es el momento. Dile, Señor Jesús, ven a mi corazón.
Dile, yo creo en ti, yo quiero hacerme tu hijo, quiero hacerme tu discípulo. Abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y con tu ayuda te voy a seguir y te voy a servir todos los días de mi vida. Gracias, Señor. Amén y amén.